Comunicando Ciencia es una producción de la Universidad Mayor de San Andrés a través del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional ASDI en el marco de la divulgación científica como una responsabilidad social y un deber constitucional de las universidades. Un informe de la Fundación Tierra, denominado Incendios Forestales en Bolivia, revela que entre 2013 y 2024, los focos de calor se multiplicaron por 4 en el norte de La Paz. De alrededor de 400 focos anuales, en 2024 fueron registrados 3.000. Los megaincendios ya no solo se concentran en las sabanas, sino que se abren paso hacia los bosques húmedos, desafiando incluso la alta humedad del trópico, en un escenario donde el cambio climático, la expansión agrícola y la falta de políticas integrales generan un bosque inflamable, complementa el informe. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, los incendios a nivel nacional afectaron 500.000 de hectáreas en 2025, al destacar que la cifra es mucho menor a lo registrado la gestión pasada, cuando según datos de la Fundación Tierra, se quemaron más de 12 millones de hectáreas, la más alta registrada en toda la historia de Bolivia. Los efectos de los incendios ocasionan no solo daños al medio ambiente, también la contaminación del aire y el agua, problemas de salud, ocasionando, en muchos casos, el deterioro de la calidad de vida y la migración de las comunidades campesinas. Un encuentro organizado por la Universidad Mayor de San Andrés reunió a investigadores de las universidades del sistema de la Universidad Boliviana, instituciones del Estado que trabajan temas de gestión ambiental, fundaciones y organismos internacionales para la construcción del Plan de Prevención de Incendios de manera interinstitucional. Luis Pacheco, docente investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés, explica las consecuencias del uso del fuego en la práctica agrícola. Trae consecuencias a nivel del ecosistema, ¿no? Va a afectar a los animales, va a matar muchos animales. Hemos hecho una estimación hace unos años de los incendios del año 2019 que habían muerto por lo menos, no por lo menos, casi 6 millones de individuos de mamíferos en 2 millones de hectáreas que se han quemado en la Chiquitanía. Y en el Brasil habían estimado 17 millones de individuos de vertebrados en casi 4 millones de hectáreas de pantanal, ¿no? Entonces las consecuencias son gravísimas a nivel de animales, a nivel de plantas, ni qué decir, porque todo queda quemado. Hay varias plantas que se van a regenerar, van a volver a aparecer en poco tiempo, pero los árboles van a tardar décadas, ¿no?, en regenerarse. Eso en términos de los aspectos biológicos. Al suelo mismo le afecta porque quema el suelo. Entonces los nutrientes que inicialmente van a quedar producto de la quema sobre el suelo se van a perder en 2-3 años y el suelo va a quedar sin una capa fértil porque ya no va a tener la biomasa y de paso los nutrientes que estaban en esa biomasa se van a perder. Entonces hay un sistema que está perdiendo su funcionalidad. ¿Cuál es la causa? El fuego, ¿no? La aproximación a esta problemática tiene que ser científica técnica, comenta el biólogo especializado en ecología y conservación Pacheco. La aproximación tiene que ser científica técnica desde ese punto de vista, como decías. ¿Cuál es la causa original del fuego? ¿Quién está ocasionando el fuego? Es la gente. Y la gente lo ocasiona por 2 razones. Uno, para quemar su chaquito, su chacra, y habilitar para las labores agrícolas, o para ampliar frontera agrícola, que es lo que está haciendo a gran escala, sobre todo en Santa Cruz, pero también ahora en Beni, norte de La Paz. Meten fuego para
que esas tierras queden habilitadas, ya no hay nada que proteger. Entonces ahí se entra la gente, los avasalladores o los agroindustriales, y quieren aprovechar esas tierras para hacer agricultura a gran escala. Ninguna de esas formas de uso del fuego en la agricultura son ya aceptables. Los agroindustriales no necesitan el fuego para trabajar, lo usan para abrir frontera agrícola, y eso es inaceptable porque están arruinando la tierra. Y los pequeños agricultores no necesitan el fuego ya porque hay alternativas. Se puede hacer agricultura sin el uso del fuego. El uso del fuego, en el caso de la apertura de la frontera agrícola, se tiene que prohibir, y en el caso de las comunidades agrícolas, se deben promover prácticas sustentables, dice Luis Pacheco. En el caso de la apertura de la frontera agrícola se tiene que prohibir definitivamente. Y en el caso de los pequeños agricultores, antes de prohibirles hay que promover el uso de prácticas sustentables, es decir, agricultura sin fuego. Y esto se puede hacer. Las instituciones bolivianas, Ecotop y CIPCA sobre todo, y otras más, ya trabajan hace 2 décadas por lo menos en prácticas de agricultura sin uso del fuego. Entonces, no es que se está pidiendo algo que está fuera de contexto. Estas prácticas tradicionales, entre comillas, de utilizar el fuego ya no son aceptables, porque hay alternativas mejores en términos económicos, en términos sociales y en términos obviamente ambientales. Entonces hay que promover, pero decididamente, el uso del chaqueo sin fuego, ¿no? Y eso es posible, no es caro. Por experiencias propias muy cercanas, una inversión de $1,000 es suficiente para que a lo largo de un año un técnico especializado en chaqueo sin fuego dé servicio a una comunidad con una parcela demostrativa con 3 o 4 visitas al año. Según organismos internacionales que trabajan en alternativas de quema a cielo abierto, si bien esta práctica puede ser rápida y económica, es altamente insostenible, ya que produce grandes cantidades de partículas contaminantes de carbono negro y reduce la fertilidad del suelo. La quema a cielo abierto es la 4ª fuente más grande de carbono negro después de la energía doméstica, el transporte y la producción industrial. Algunos agricultores y comunidades cuentan con capacitación para adoptar prácticas más amigables con el clima en las zonas donde anualmente se originan los incendios forestales. El investigador de la UMSA se refiere a estas prácticas amigables y sostenibles. Entonces después piden más aporte, más ayuda del técnico, ampliar a más chacras en sus comunidades. Estamos hablando de comunidades Chimane, por ejemplo, en el Beni, y ni qué decir en el Alto Beni. En el Alto Beni están trabajando ya en muchos lugares, hay más de 200 técnicos capacitados ya por la institución Ecotop en trabajar en chaqueo sin quema. Y entiendo que son ya varios miles de hectáreas que están trabajando en el chaqueo sin quema. Es decir, esto es algo que ya es una realidad. Entonces no puede existir ya la disculpa de que es la forma tradicional de hacerlo, porque esa forma tradicional ya no funciona. Es más, es un peligro, porque una vez que el fuego se dispara, pues tenemos consecuencias gravísimas, ¿no? Las 12,5 millones de hectáreas que se han quemado el año pasado equivalen al 12% del país quemado en un año. Eso es inaceptable. Cada año, al aproximarse la época de incendios, distintas instituciones se preocupan y trabajan aceleradamente en acciones para prevenir los incendios. Sin embargo, una línea de acción común debería ser evitar el uso del fuego por ser un atentado contra la naturaleza, indica Luis Pacheco. La conjunción de elementos biológicos, bióticos, flora, fauna, hongos, microorganismos, etcétera, con elementos no biológicos, como el suelo, a pesar de que el suelo no es un elemento inerte, ¿no? En el suelo también viven microorganismos y animales, etcétera. Entonces, estos elementos biológicos y no biológicos interactúan. ¿Cómo interactúan?
con flujos de materia y energía. Entonces, cuando entra el fuego, lo que hace es romper esos flujos de materia y energía y arruina o modifica seriamente el funcionamiento del ecosistema. Y lo que nosotros necesitamos como sociedad humana, más allá de proteger plantas y animales, es que el suelo como ecosistema nos dé lo que nosotros necesitamos para alimentarnos. Es nuestro recurso fundamental para alimentarnos, para tener soberanía y seguridad alimentaria. Entonces, si atentamos contra el ecosistema con el uso del fuego, porque es un atentado muy serio, estamos atentando contra nosotros mismos, contra nuestra seguridad alimentaria, nuestra soberanía, nuestra salud y en general contra nuestra propia sociedad. Gonzalo Colque, de la Fundación Tierra, refiere que en la gestión 2024, la superficie quemada fue más de 12 millones de hectáreas, la más alta en toda la historia del país. Son 12.6 millones de hectáreas quemadas en el país, redondeando, ahí está la cifra exacta, 12.562.000. Es la cifra más alta que se ha registrado en cuanto a incendios forestales en el país, en toda nuestra historia. La anterior era del 2019, cuando hemos alcanzado, ¿dónde está el dato? Sí, 5.3 millones de hectáreas. Y que hasta ese momento era el dato más alto. No hemos tenido ese nivel de quemas en el país. Han habido momentos particulares a inicios del 2010, pero no hemos tenido este nivel. Entonces, 12.6 millones de hectáreas es lo más alto y ese es el dato a tener en cuenta para trabajar en el tema. Lo segundo, el 68% de las quemas, como ven en el mapa, está en el departamento de Santa Cruz. 8.5 millones de hectáreas quemadas de un departamento que más o menos tiene 35 millones de hectáreas de superficie. Entonces, para que se entienda la magnitud del evento, ¿sí? Está 3.5 millones de hectáreas, un 28% en Beni, y esto prácticamente es como, ¿cuánto? 90% más, ¿no es cierto? Entonces, esta es la manera en que se ha producido el incendio. Este dato ayuda para decir cómo se distribuye en el tiempo, porque no se quema todo el año. Generalmente empieza en junio, a veces julio, el año pasado empezó temprano, junio, y el peor mes de incendios cuando hay más focos de calor siempre es el mes de septiembre. Agosto ya se pone bastante fuerte y septiembre es mucho más, y cuando el periodo seco se amplía, septiembre es el mes que hay que tener más cuidado. Ahora ya hemos pasado agosto y este año prácticamente estamos pasando, casi estamos pasando la peor etapa. ¿Sí? Hay varios factores que se han juntado, incluyendo toda esta movilización de la sociedad civil, la actuación del Tribunal Agroambiental, la academia, mucha gente que se ha movilizado a propósito de lo que ha pasado el año pasado. Es que este año tenemos mayores ventajas y no vamos a llegar a estas cifras que hemos registrado el año pasado ni el año 2019. Entonces, pero vale la pena tener en cuenta que el mes de agosto y septiembre son los 2 meses más delicados para dar sobre todo seguimiento y para trabajos preventivos. Los trabajos preventivos siempre deberían hacerse en el mes de junio, julio y parte de agosto. Después, hacer cualquier otra actuación es muy tarde, porque el fuego ya está en el bosque, ya está avanzando y es imparable. No hay aviones ni nada que detenga. La única cosa que detiene el fuego todos los años, lo único que detiene el fuego es la lluvia que llega con el mes de octubre, ¿sí? Hasta septiembre de 2025 se identificaron más de 12 millones de bosques quemados y 5 millones de pastizales y sabanas, dice el investigador de la Fundación Tierra, a tiempo de explicar cómo se inician los incendios forestales. Es que los incendios forestales se producen cuando, uno, la gente no hace algo básico que dicen las leyes, los procedimientos, las autorizaciones, etcétera, pero que sobre todo dice la lógica y la buena costumbre, ¿no? De que si vas a chequear el tamaño de esta sala, por ejemplo,
para una actividad agrícola, lo que tienes que hacer es crear unos corredores, es decir, limpiar para que esta parte no tenga choques con el bosque y limpiar un ancho en los bordes del área que vas a quemar, que sea el doble de la altura de los árboles que está en el bosque. Entonces el fuego, por más que sea intenso en este lugar, no va a propagarse. Y esa limpieza cuesta. Y cuando alguien quiera habilitar 100 hectáreas de tierra, imagínense la cantidad de trabajo que tendrían que hacer, porque además es mecanizado, de limpiar, yaquear, sacar la vegetación seca y recién meter el fuego. Y esto es lo que no se hace, ¿no? Incluso esto no se hace en los casos donde hay autorización o permisos de quemas de la ABT. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad fiscalizando de que esa persona, esa empresa o esa comunidad que tiene permiso esté cumpliendo los procedimientos con los que se ha comprometido y ha obtenido el permiso para chaquear y meter fuego en esa zona. Entonces esa es la principal causa, ¿no? Y la otra razón, por supuesto, es que cuando la gente empieza a chaquear en zonas que no son de su propiedad, ahora vamos a ver eso, la mayoría de estos incendios o de las quemas implicadas en los incendios son en tierras que no tienen derecho propietario consolidado. Y cuando no tienen derecho propietario consolidado, la gente mete una inversión de riesgo. Y la inversión de riesgo consiste en lo siguiente: yo compro una tierra que en el mercado vale $4,000, pero compro con 1,000, sin papeles, como el auto chuto, y antes que venga el Estado, las autoridades, tengo como 3 años para que se den cuenta las autoridades de que estoy haciendo algo ilegal, entonces tengo que producir cuanto antes y lo más barato que sea posible. Entonces le meto fuego, quemo, habilito, meto soya, meto maíz, meto sorgo, y 3 años, y cuando ya viene la multa, la sanción, ya no está ahí. Y ya he recuperado la ganancia, la inversión, y por más que me quiten la tierra, ya esto se da mucho en la Chiquitanía, en San Ignacio de Velasco, ¿sí? Y por eso la gente quema. Entonces hay un cálculo de costo-beneficio, y por detrás de las quemas obviamente hay gente que gana con las quemas, y eso a veces no tenemos en cuenta, ¿no?, cuando analizamos estos temas. En la gestión 2025, el Parque Noel Kempff Mercado, ubicado en el departamento de Santa Cruz, era una zona de convergencia de 3 grupos biogeográficos: selva húmeda amazónica, bosque seco chiquitano y sabanas del Cerrado. Fue una de las áreas protegidas afectadas por los incendios forestales. El Parque Noel Kempff Mercado alberga a 2.700 especies de plantas registradas, entre otras mara, roble, cedro, goma y varias especies de plantas. En fauna, alberga aproximadamente 1.142 especies de vertebrados, alrededor de 139 especies de mamíferos, entre murciélagos, roedores y felinos, como el jaguar. Asimismo, un estimado de 617 especies de aves, que representan el 21% de las especies en Sudamérica, en su mayoría de origen amazónico. Aproximadamente 250 especies de peces, 74 de reptiles y 62 de anfibios. Según Gonzalo Colque, de la Fundación Tierra, los incendios están tipificados como malintencionados y quemas agropecuarias. Tipificar el fuego en dos: en quemas malintencionadas, que así hemos denominado, y en quemas agropecuarias, que directamente están relacionados con la necesidad de habilitar tierras de cultivo. Algo que hay que tener presente en las tierras bajas es que casi cada año que necesitas hacer agricultura, mal o bien tienes que chaquear y tienes que quemar, ¿no? Todavía eso se da en Brasil, donde hay mucho más avances en términos técnicos, conocimientos tecnológicos, para que ya no se use el fuego, pero en muchos casos el fuego se sigue utilizando incluso en la agricultura moderna. Entonces ese fuego, que es la quema agropecuaria, puede o no puede convertirse en incendio forestal. Si por eso no hay que prohibir todas las quemas agropecuarias,
Si la pausa ambiental, por ejemplo, dice todo el mundo no va a quemar. Ante el incremento de los incendios forestales, las quemas tradicionales son en muchos casos cuestionados, a medida que la brecha entre el fuego tradicional y los incendios tiende a estrecharse. No solo se prohíbe el uso del fuego agropecuario desde el Estado, sino que también se configura una perspectiva conflictiva que restringe la agricultura familiar con quema sin ofrecer alternativas viables. Entonces las quemas agropecuarias son de esos tipos, que hemos clasificado y es un 34% de todo lo que se ha contabilizado, y las quemas malintencionadas el 66%. ¿Cuáles serían estas quemas malintencionadas? Principalmente tienen relación con el hecho de que en las zonas donde ha empezado el fuego, donde han iniciado el fuego, quien quiera que sea, no han hecho los trabajos preparativos de chaqueos, no han habilitado los corredores para que el fuego no se vaya al monte. Entonces son zonas donde no tienen desmontes, no tienen trabajos de intervención previo para que inicie el fuego. Entonces este tipo de zonas es el 66%. Y ahora está relacionando con los tipos de propiedad que tenemos. Sucede que esto mayormente se da en áreas protegidas, que es el 36%, luego en territorio indígena. Hasta el año pasado no se sabía de que el territorio indígena, las TCOs, tenían una buena participación en las quemas y en los incendios forestales. Y 20% es alto. ¿Por qué? Porque los territorios indígenas en tierras bajas no son tierras de agricultura intensiva, no son tierras de monocultivos, no son tierras de ganadería comercial. Y sin embargo, aquí se está haciendo todo eso, y cada vez a mayor extensión, y únicamente con la autorización o con un permiso o con una resolución de las propias autoridades indígenas, muchas veces porque las autoridades indígenas están divididos en 3, 4 grupos paralelos que se disputan el poder por razones políticas, y uno autoriza sin que sepa el otro o sin que sepan sus bases, y hay gente que trabaja tierras acá. Entonces un 20% es muy alto. Mira, comparado con la empresa agropecuaria es mucho menor todavía. Entonces obviamente hay quemas en tierras fiscales, entonces esta sería la proporción. La pregunta es ¿por qué se da en área protegida? Porque gran parte de la área protegida está pasando a manos privadas, se está titulando como propiedades privadas, con algunos cambios normativos. 2 ejemplos, o uno para no extender. En el caso del Choré se ha convertido por decreto en área protegida el año pasado, ¿verdad? Eran como 900.000 hectáreas. El Choré está en Yapacaní, justo en la frontera entre Cochabamba y Santa Cruz. Y esta es una zona protegida de los años 70, donde se está prohibido, pero prohibido tajantemente, cualquier tipo de asentamiento y propiedad, ¿no? Que sea después de los años 70. Y el año pasado se lo convierte, esto que era reserva forestal, reserva forestal El Choré, se lo convierte en área protegida. Y todo el mundo aplaude de que ahora tiene mayores medidas de protección, etcétera, pero en el proceso de conversión que ha pasado, le han quitado 200 hectáreas y solamente han convertido el resto. Y en estas 200 hectáreas están empezando a reconocer y están dando autorizaciones de desmonte, están dando permisos de quemas, están dando ya saneamiento, titulación. Esa es la manera en que funciona este tipo de temas, ¿no? Entonces, el informe de la Fundación Tierra sobre los incendios forestales hace referencia a los siguientes datos. Entonces, son 12.6 millones de hectáreas afectadas, 8.5 en Santa Cruz. Beni tiene una participación importante y el resto es bastante menor. Los meses más críticos son agosto, septiembre y octubre. En este caso 10.5 millones de hectáreas quemadas en estos 3 meses de esos 12.6. El 60% de los incendios fueron en bosques, el 40% en sabanas y pasturas, este último principalmente en Beni. El 56% del fuego se originó en áreas protegidas, TCOs y mayormente en quemas o son quemas malintencionadas, lo que he mostrado anteriormente. Concluyo con la siguiente idea.
Se dice legalmente, en términos de los informes que ha sacado el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que el 90% de las tierras está titulada, está saneada. Y gran parte de esto es una verdad. Pero siendo que está saneado gran parte de las tierras tituladas, etcétera, ¿por qué la mayor parte de los incendios se produce en tierras que no son de propiedad privada, empresarial ni comunitaria? ¿Por qué se produce en tierras fiscales no disponibles, que es lo mismo que áreas protegidas? Esa es la pregunta importante de tener en cuenta. Y la única respuesta que podemos encontrar es que sí hay también factores como el cambio climático. Santa Cruz ahora tiene días de 40 grados como temperatura máxima, ¿no? Es decir, hay temas grandes como que la lluvia ha bajado en un 30% en los últimos 4 años, etcétera. Pero hay otros factores humanos concretos y esto tiene que ver con la facilidad con que se está poniendo dinero en el negocio de los monocultivos. Si hay alguna actividad económica en Bolivia que sea rentable y de retorno inmediato, es el monocultivo en Santa Cruz, ¿no? El monocultivo tiene un rendimiento en ganancia fácilmente por encima del 50%. Si alguien quiere usar su dinerito, sus ahorros, etcétera, en cualquier negocio, en Bolivia te va a dar, no sé, 10, 15% de rendimiento. Pero le metes acá, en un año vas a tener un retorno jugoso. Entonces hay una presión económica fuerte. Si no olvidemos que por detrás de esto no solamente está el interés de ganar plata en una actividad que tiene, por un lado, un margen de beneficio grande, por otro lado, facilidades, porque los controles son tan complejos, tan intrincados que te puedes saltar la ley de muchas formas, ¿no es cierto? Y tercero, porque en estos años de bonanza económica en el país, mucha gente en Santa Cruz y fuera de Santa Cruz ha amasado cierta fortuna, cierto capital, cierta capacidad de inversión. Y alguna gente de ellos, incluyendo dinero mal habido, está poniendo en la agricultura. Las quemas forestales, paralelamente a los problemas medioambientales que generan, tienen consecuencia en la salud, debido a que el humo está hecho de una mezcla de gases y partículas finas que se producen cuando se queman la leña y otros materiales orgánicos. Según organismos de protección ambiental, la mayor amenaza para la salud por parte del humo proviene de las partículas finas. Estas partículas microscópicas pueden llegar a los ojos y al sistema respiratorio, donde pueden causar problemas de salud como ardor en los ojos, goteo nasal y enfermedades como la bronquitis. Las partículas finas también pueden agravar las enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas y hasta estar ligadas a la muerte prematura de las personas con estas afecciones. Carlos Salinas, docente investigador del Instituto Boliviano de Biología de la Altura, dependiente de la Facultad de Medicina de la UNSA, explica: los efectos agudos pueden ir solo desde una disnea, un dolor de cabeza, taquicardia. Disnea es la sensación falta de aire. Y los efectos crónicos, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión pulmonar, daño vascular que nos va a llevar a hipertensión arterial sistémica y también infarto agudo de miocardio o en el caso de mi experticia, arritmias cardíacas y parada súbita. Bolivia cuenta con instituciones responsables de impartir justicia en materia agraria, forestal, pecuaria, ambiental, aguas y biodiversidad. Una de estas instituciones es el Tribunal Ambiental y los Juzgados Ambientales. Rocío Vázquez, del Tribunal Agroambiental, comenta que lo correcto es hablar de impacto ambiental negativo, no así del daño ambiental. ¿Qué son las medidas cautelares ambientales? ¿No? Estas medidas cautelares tienen por objeto prevenir, evitar, minimizar, cesar o mitigar de manera oportuna y además eficiente, ¿no?, los daños que se puedan ocasionar a la madre tierra y a sus componentes. Y cuando hablamos de los componentes de la madre tierra, vamos a hablar, aquí hay muchos ingenieros, investigadores, hasta de los organismos unicelulares, ¿no?,
que forman parte de los componentes de la madre tierra, o de nosotros los seres humanos que somos parte también y componentes de la madre tierra. Estas medidas cautelares tienen como finalidad, por tanto, el impedir que se cause el daño ambiental. En la jurisdicción administrativa no se habla del daño ambiental, se habla del impacto ambiental negativo. Entonces, cuando hablamos de prevenir, vamos a entender que las acciones son tendientes o conducentes a evitar que se produzca este impacto ambiental negativo, ¿no? Y el daño ambiental como tal, ¿no? Es decir, que estas medidas nos permitan anticiparnos, ¿no?, a través de decisiones judiciales, de mitigar o de neutralizar oportunamente, de manera eficaz y eficiente, ¿no?, los daños a los componentes de la madre tierra, al medio ambiente, a la biodiversidad. Rocío Vázquez, del Tribunal Agroambiental, considera que un trabajo interinstitucional es necesario para abordar la problemática de los incendios forestales. El rol de la universidad, de la academia, para aportar a través de estudios científicos, ¿no?, estos peritajes agroambientales para ayudarnos a nosotros a resolver de mejor manera las acciones ambientales que se pongan en nuestro conocimiento. Y ahí quiero aprovechar para instar y exhortar al sistema universitario que nos puedan coadyuvar y colaborar con ese su rol académico y fundamental, si ustedes se dan cuenta, en las acciones ambientales. Ante iniciativas interinstitucionales dirigidas a la elaboración de estrategias para evitar los incendios, el investigador de la UMSA, Luis Pacheco, comenta que la línea fundamental de acción para evitar los incendios es eliminar el uso del fuego. Y sí se habla de coordinación, de sistemas de alerta temprana para cuando se desarrolla ya los incendios forestales, para llegar al lugar a tiempo. Es necesario hacer investigación también, es necesario apoyar a las Fuerzas Armadas y a los bomberos para que todo esto funcione una vez que se ha iniciado el fuego. Eso ya es un elemento de control. Pero antes de eso, insisto, hay que poner una norma en la cual el fuego quede eliminado de la agenda agrícola. Esa es la única manera. No podemos limitarnos a gestionar los incendios de una forma temprana, etc. Lo que tenemos que hacer es eliminar la posibilidad o reducirla al mínimo, esa posibilidad de que se desarrolle un incendio forestal. Mientras la problemática de los incendios se instala recurrentemente en la agenda pública nacional durante varios meses, el biólogo especializado en ecología y conservación del Instituto de Ecología de la UMSA, Luis Pacheco, afirma enfáticamente que no hay ninguna necesidad para el uso del fuego en la agenda agrícola. Pero hablemos de Bolivia y promover decididamente, yo creo que en 1, 2 o 3 años podemos desterrar el fuego como herramienta en la agenda agrícola boliviana, porque no hay razones ya para aceptarlo.